glorioso. Quiero saludar a todos nuestros hermanos. Quiero bendecirte en el nombre del Señor y declarar que la bendición del Todopoderoso te acompaña. Así que te bendigo y proclamo que la gloria del Señor se hace presente en tu familia. Que estos momentos en que estamos pasando no te hará falta de nada. El Señor suplirá todas tus necesidades. Las cosas que tú crees que no es posible obtenerla, el Señor se va a encargar y suplirla. Así lo proclamo y lo declaro para tu vida. El Señor es maravilloso y yo quiero que todos nuestros hermanos puedan confiar que la presencia de Dios está ahí y que el Señor nunca nos ha dejado. Que en los tiempos más difíciles es cuando Dios más presente ha estado. En todos momentos difíciles, Dios siempre se ha hecho presente a su pueblo. Así que en el nombre de Jesús, hoy te bendigo y doy gloria al Señor, porque aunque no podemos juntarnos, no tenemos esa oportunidad de estar juntos en el templo, pero sí podemos compartir, podemos llevarte estas palabras de bendición. Y por cierto, en este tiempo se celebra lo que se llama la cuaresma, un tiempo donde comúnmente la tradición pues celebra este tiempo, y es un tiempo donde se hacen muchísimas ceremonias religiosas. Pero en este momento yo voy a estar hablando acerca no de la cuaresma en sí, sino de la cuarentena, porque ¿sabe que la Biblia habla de esto, de las cuarentenas? Y quisiera estar explicando y hablando de este tema, porque pienso que es de mucha importancia para este momento. La cuarentena es un término usado en medicina para describir el aislamiento de personas por una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico. O sea que esto se usa en las medicinas durante un cierto periodo específico. Se aísla a las personas y así evitar o limitar la propagación de un agente infeccioso, ya sea toxina biológica o químico, liberado para proteger la salud, seguridad y bienestar público. La cuarentena es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. Eso es muy interesante. Pero el aislamiento es para las personas que están enfermas. La cuarentena no es para personas sanas, sino más bien para personas, o más bien la cuarentena es para personas sanas, pero el aislamiento es para personas enfermas. La Biblia, ¿sabe que la Biblia habla de este tema? De la cuarentena. Las formas de aislamiento más antiguas y efectivas conocidas en todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, ya hace más de 3.400 años, de la que se siguieron los consejos, específicamente en el caso de las lepras. Las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad entre los antiguos israelitas bajo la ley mosaica. El número 40 es un número muy interesante. O sea que el número 40 es muy significativo en la Biblia. Muchos teólogos consideran en que este número representa cambio. Escuche esto bien.
el número 40, los teólogos definen que este número representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. O sea que esto que tenemos aquí y que se está haciendo a nivel casi universal, en todos los países se están haciendo cuarentena, pero esto representa, repito, cambio según la Biblia. Y es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Es decir, que nosotros debemos de prepararnos porque viene un cambio. Los cambios son importantes. Y para el pueblo de Dios, esto representa un verdadero cambio que tenemos que asimilarlo y que tenemos que aceptarlo y conocer qué es lo que Dios quiere hablarnos en esto, qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Por otra parte, el número 40 aparece con frecuencia en contexto relacionado con el juicio o con pruebas. Repito esto. El número 40 aparece con frecuencia relacionado con el juicio o con pruebas. Tanto así que muchos eruditos los conocen como el número de pruebas o juicio. El número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia y es momento muy clave. Es decir que este número 40 lo vamos a empezar a ver porque aparece en tantas partes de la Biblia, en tantos pasajes de la Biblia. ¿Por qué se le da tanta importancia a este número? Bueno, si iniciamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, hablamos de 40 días y 40 noches que duró el diluvio. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 7, versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, esto sin lugar a dudas representaba un cambio, pero un cambio universal. 40 días y 40 noches lloviendo sobre la tierra. Había una familia que estaba en un barco, estaba en una barcaza, allí metido junto con muchos animales, estaban allí protegidos. Posible el olor no era tan grato, quizás no era tan agradable, pero era el mejor lugar que había. Es posible que muchos de ustedes, muchas personas en este momento se estén lamentando y quejándose porque tienen que estar en su casa, pero pienso que es el mejor lugar que hay en este momento. Esa barca de Noé, el arca de Noé, era el lugar de protección para eso en esa ocasión. Señores, 40 días y 40 noches no era fácil. Cualquiera quería salir de ahí. Yo sé que los hijos de Noé pensaban, oye, cualquiera sale de este lugar, qué bueno salir y tener un lugar de diversión. Pero no había otro lugar. Había que estar allí. Ahora, esto representaba un cambio radical para la humanidad. De tal modo que ellos iniciaron, de ahí en adelante se inicia con esta familia la existencia humana. Dios inicia una nueva transformación, un cambio universal con todos los seres humanos. Con esta familia se forman las demás naciones. Entonces, este diluvio, estos 40 días y 40 noches de lluvia representaron un cambio total. Además, dice la Biblia en Génesis 25, 20, donde nos habla de 40 años tenía Isaac y Esaú cuando se casaron. Yo no sé por qué tuvo que esperar Esaú e Isaac 40 años para casarse.
40 años, hermano. Eso lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán Aram, hermano de Labán, arameo. A los 40 años. Y cuando Esaú era de 40 años, dice en el 26, tomó por mujer a Judith, hija de Berri, Eteo. Entonces, siguen apareciendo los 40. Pero algo más, Moisés vivió 120 años. Si usted no lo sabía, Moisés tuvo la bendición de vivir 120 años. Ahora, estos 120 años se distribuyeron en 3 periodos. La primera etapa de 40 años estuvo en Egipto. Allí en Egipto, siendo parte de el faraón. Pero los otros 40 años como pastor en la tierra de Madián. Y otros 40 años la travesía por el desierto, por el pueblo, con el pueblo de Israel. Es decir que se destacan los 40 años. ¿Por qué se habla de esto de 40 años? De ahí es que viene el término cuarentena. Además, dice en el libro de Éxodo, 40 años duró el Éxodo, o sea que fue algo fuerte, 40 años. También dice la Biblia que 40 era el número de azote que un hombre podría recibir por un crimen según la ley. Deuteronomio 25, versículo 3. Dice, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hiriere con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano embelecido delante de tus ojos. O sea que también aún para las personas que delinquían, la ley decía que se le podía dar 40 azotes. Esto es muy interesante lo que estamos viendo a través de las Escrituras. 40 días, además, dice la Biblia, y 40 noches que estuvo Moisés en el monte Sinaí. ¿Usted ha pensado en esto? Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 9 y versículo 11. Además, Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches, de acuerdo a Deuteronomio. Dice, y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todos vuestros pecados que habéis cometido, haciendo el mal delante de los ojos de Jehová. ¿Qué Dios nos querrá estar enseñando con esta cuarentena? ¿Qué Dios le querrá estar enseñando a la iglesia esta cuarentena de que todos estamos en cuarentena? Los templos están cerrados. ¿Qué Dios nos está diciendo? Quizás nos está diciendo que vienen cambios fuertes, porque el 40 representa cambio. 40 días exploraron la tierra prometida a los espías de Israel. Y dice la Biblia, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, de acuerdo a Números capítulo 13 y versículo 25. 40 años sirvió a los filisteos, Israel a los filisteos,
antes de la liberación de Sansón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice la palabra de Dios, ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en las manos de los filisteos por 40 años. 40 días retó Goliat a los hijos de Israel antes que David lo venciera. Aquel perverso estuvo 40 días desafiando al pueblo. ¿Quién viene a presentarse contra mí? ¿Quién está dispuesto a pelear conmigo? Hasta que apareció David. Yo espero que va a aparecer un David. Yo espero que va a aparecer un David para vencer a este Goliat. Y venía pues, dice aquel filisteo, por las mañanas y por las tardes, y así lo hizo durante 40 días. 40 años reinó David, al igual que Saúl y su hijo Salomón. En la Biblia aparece tanto esto de 40. 40 días en ayuno duró el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Jonás, dice las Escrituras, que anunció que Nínive sería destruida dentro de 40 días. También aparece en la profecía de Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6, que Ezequiel pues dice que cumplido esto te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días por año te lo he dado. Los 40 días de su nacimiento, o sea, de los días del nacimiento de Jesús, que fue presentado en el templo. De acuerdo a Lucas, Jesús lo llevaron cuando se cumplieron los 40 días conforme a la purificación de Moisés. Dice las Escrituras bien claro esto. 40 días y 40 noches también fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto, donde allí fue tentado por Satanás. Eso está en Mateo capítulo 4 y versículo 12. Y tras su resurrección, Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días. Dice Hechos 1:3. Y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Es decir, que en este momento, mi amigo, actualmente tenemos un toque de queda, tenemos una cuarentena. ¿Qué Dios querrá estarnos revelando con esto? Si la cuarentena representa cambios, si el 40 representa cambio, la cuarentena viene del término de ahí, cuando los israelitas separaron a los leprosos para que el que no tenía lepra no se contagiara. Y este número se resalta tanto en las Escrituras. Tiene que haber un propósito para el pueblo de Dios, porque la Biblia dice que nada acontece que Dios no se lo revele a sus siervos los profetas. Nada puede pasar si no hay un propósito de Dios. Esta tierra está gobernada por el poder del Señor. Aquí lo que pase tiene un propósito. Nosotros estamos en esta tierra y estamos con un propósito. Entonces, lo primero que se ordena es una cuarentena. Una cuarentena por el COVID-19. Actualmente las cuarentenas que están promoviendo los gobiernos no sea literalmente de 40 días, pero se está promoviendo unas cuarentenas. Como los hijos de Dios sabemos aprovechar esta oportunidad para buscar aún más a Dios.
Yo pienso que esto debe de ser para que nosotros, los hijos de Dios, nos acerquemos más a Dios, busquemos más a Dios, y no que lo estemos haciendo por que nos estén obligando, sino más bien porque es una etapa que, además de obedecer y respetar a las autoridades, es una etapa para que como pueblo de Dios nos acerquemos más a Dios y podamos buscar el propósito, el porqué de la cosa. ¿Algún propósito tiene Dios con esto? Yo quiero decirte, mi hermano, que lo que está pasando con algún propósito específicamente para la iglesia, para nosotros los creyentes. Los creyentes tenemos que entender claro esto, que Dios nos está hablando. Este tiempo de aislamiento social podemos aprovecharlo para meditar en las palabras, hacer ayunos y buscar a Dios en oración profundamente, ya que no tenemos los mismos compromisos laborales y eclesiásticos. Pienso que es el momento clave para que nosotros nos unamos en oración, en búsqueda de la presencia del Señor, en estudio de la palabra, y que podamos entender que Dios está trayendo unos cambios a la tierra, que esos cambios nos están diciendo Cristo viene. Esos cambios nos están diciendo estén alerta, estemos preparados. Pronto se hace tarde, amigo, pronto se puede hacer tarde. Dios está dando un stop a la humanidad para que se vuelva a Él, recordando lo que dice su palabra, que cuando vengan o cuando vean que todas estas cosas están pasando, como dice la Biblia, sabrán que pronto vendrá el Mesías. Oh, gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué estamos presenciando en este tiempo? No podemos ver este tiempo como un tiempo el cual Dios nos está castigando a nosotros. Es un tiempo que Dios está haciendo unos cambios. Es un tiempo que Dios está remeneando la mata. El que esté firme, mire que no caiga. Es un momento para que nos preparemos más y busquemos más el rostro de Dios, porque pronto puede ser tarde. Amigo, la venida de Cristo es inminente. Jesucristo está a la puerta, y esto nos está diciendo algo poderoso. ¿Por qué una cuarentena? ¿Por qué estos acontecimientos en la Biblia se dieron tan seguidos de 40 días? Estos 40 días y 40 noches de diluvio, pero representó el cambio de la humanidad, representó el cambio de la existencia humana que había en aquel entonces. Así que quisiera que usted, que me escucha, mi amigo, usted que me está escuchando, piense un poco, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida en este momento con el Señor? Si el Señor se apareciera en este momento, ¿usted está preparado para irse con Él? Si el Señor en este momento se tocara la trompeta, aleluya, y la venida de Cristo se hiciera una realidad, ¿usted está preparado para irse con Él? La Biblia dice, velad y orad, y que estemos despiertos, porque no sabéis a qué hora ni qué día ha de venir el Hijo del Hombre. Así que Dios te bendiga, mi amigo, y quiero decirte, prepárate, porque esto representa cambio grande para la humanidad.
Entiende lo que Dios está diciendo en este tiempo. Los cambios son reales. No podemos ocultarlo. Y si Dios nos está diciendo que vienen cambios, tenemos que someternos a los cambios. No resistamos los cambios y vamos a aceptar la voluntad de Dios. Para adelante en Cristo. Bendiciones.